Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar y revisar juntos nuestro libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. Seguimos revisando las profecías de Ezequiel que tienen que ver para nuestros días. Este es el estudio bíblico de congregación que corresponde para la semana del 12 al 18 de julio. Es lo que nos toca para esta ocasión. Continuamos en la sección 3 con el título Jehová promete reunir a su pueblo, la promesa de restaurar la adoración pura. Continuamos en el capítulo 10 que tiene como título Volverán a vivir. Estas son la parte final de este capítulo. Y la idea principal es la visión de los huesos secos que reviven y cómo se cumple a mayor escala, según Ezequiel 37:5. Los párrafos que corresponden son desde el 13 hasta concluir el capítulo 10. El subtítulo que nos toca es Empezaron a vivir y a ponerse de pie. Así que iniciemos con el párrafo 13, la parte A, donde dice cómo se cumplieron las palabras de Ezequiel 37:10 y 14 a partir del año 537 antes de nuestra era. Recordando que en Ezequiel 37:10 hablaba que recibirían el aliento y empezarían a vivir y a ponerse de pie. Y esto se cumplió cuando Jehová los liberó del cautiverio y le permitió regresar a Israel. Según el registro bíblico, casi 50,000 regresaron a su tierra anterior. Y si revisamos ahora la parte B del párrafo 13, dice la pregunta, ¿qué versículos indican que hubo miembros del reino de 10 tribus que regresaron a Israel? Esta pregunta es de interés porque ellos iban a regresar a Jerusalén, que era parte del reino de 2 tribus. Pero aquí está preguntando de las 10 tribus anteriores, que no tenían Jerusalén como capital, sino que era Samaria. Aún así, ellos también salieron, aunque sabían que iban a Judá a restaurar la adoración verdadera, la original, por decirlo así. Pero en el primero de las Crónicas 9:3 se mencionan ahí como Efraín y Manasés, por ejemplo, que iban a estar. En Esdras capítulo 6 y el versículo 17, incluye el sacrificio en conjunto de las tribus de Israel, de las 12, no solamente de 2 o de 10, sino del total. En Jeremías 33:7 se habla de los 2 reinos, tanto de Judá como de Israel. Y en Ezequiel se vuelve a hablar en conjunto de las 12 tribus como de Israel. Así que ahí están las pruebas de que de las 10 tribus también irían a estar en Jerusalén, que realmente era el reino de 2 tribus. Por eso es útil saber un poco de historia bíblica para entender esta pregunta. Párrafo 14, la pregunta es, ¿cómo indica Ezequiel 37:24 cuándo sería el cumplimiento principal de la profecía? En Ezequiel 37:24 se habla que el siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Pero recordamos que David había muerto cientos de años atrás, así que se estaba refiriendo a Jesucristo, prefigurado por David. Él empezaría a ejercer como rey y ahí se cumpliría principalmente esta profecía. Ahora, un detalle que tenemos en la nota de este versículo es que los huesos que vio Ezequiel en la visión no eran de gente que hubiera muerto por causas naturales, sino de personas a las que mataron. ¿A qué se refiere? Simbólicamente hablando, la casa de Israel murió cuando fueron conquistados. Primero las 10 tribus que fueron conquistadas por los asirios y luego las 2 tribus que cayó en manos de los babilonios. Ahí era como que habían sido muertos o matados por otros. Ahora tenemos la parte B. ¿Qué sucedió en 1919? Y tenemos que ver el recuadro informativo 10b, que habla sobre los huesos secos y los 2 testigos. En este año de 1919 es como que si Jehová hubiese puesto su espíritu y volvieron a vivir. Es decir, fueron liberados del cautiverio de Babilonia la Grande y se les permitió establecerse en el paraíso espiritual. Si vemos el recuadro informativo 10b, en la página 118, vemos la explicación que se da ahí, que en el año 1919 fue testigo del cumplimiento de estas 2 profecías,
de los huesos secos, que aparece en Ezequiel 37, y de los 2 testigos, que aparecen en Apocalipsis 11. E indica que sobre los 2 testigos sucede durante un breve periodo de finales de 1914 a principios de 1919 y termina cuando se revivifica a un pequeño grupo de siervos de Dios. Y podemos ver que esta llanura llena de huesos sucede después del año 100, mientras la congregación cristiana estaba muerta en sentido simbólico. Recuerden del apóstol Juan, que servía como restricción de la apostasía, pero una vez que él murió, esta llenó la congregación ocultando las verdades con la falsedad. Pero en 1919 empiezan ellos a ponerse de pie. Sin embargo, es de interés notar que hay una pequeña diferencia entre estos cumplimientos. Cuando habla de los huesos secos se refiere a todos los ungidos que están en la tierra, mientras que cuando habla de los 2 testigos se refiere a los hermanos que dirigían la organización en ese entonces y que llegaron a ser el esclavo fiel y prudente. Ahora la pregunta del párrafo 15 y 16, la parte A dice: ¿cómo se ha convertido el pueblo de Dios en un ejército grandísimo? En el libro de Zacarías, capítulo 8, los versículos 20 en adelante, el profeta dice sobre muchos pueblos y naciones que buscarían a Jehová. Estos fueron representados por 10 hombres de todos los idiomas de las naciones. Los ungidos y las otras ovejas forman un ejército grandísimo de varios millones de personas, dando cumplimiento a la profecía de Ezequiel. La parte B del párrafo 16 dice: ¿por qué nos sirve esta profecía de Ezequiel para afrontar las situaciones difíciles de la vida? Y tenemos que ver el recuadro: Jehová nos ayuda a levantarnos. Bueno, es muy común que hoy día los problemas nos agobien, pero Jehová actúa como en la profecía, nos da poder. Aunque parecemos que estuviéramos muertos, Él es capaz de darnos las fuerzas para superar cualquier barrera o dificultad que se presente, incluso las que no tengan solución desde un punto de vista humano. Aquí se expresa el leer el Salmo 18:29, donde dice: con tu ayuda puedo atacar a una banda de saqueadores, con el poder de Dios puedo escalar una muralla, dando a entender que Jehová, con su respaldo, nos puede ayudar a, si estamos derrumbados, a levantarnos, y no lo hará de una manera brusca, sino más bien con ternura, y nos ayudará a ponernos en pie nuevamente. Y en el recuadro informativo que tenemos el 10C en la página 120, podemos ver ahí en nuestro libro, tanto físico como digital, la foto que se representa a un hermano que está ahora solo, posiblemente enviudado. Sin duda tiene lindos recuerdos de su matrimonio, pero se refugia en la palabra de Jehová, y la esperanza que da la Biblia pues lo hace ver cómo se ve al final de este recuadro, donde él está cantando, aunque solo, pero alegre junto a una multitud de hermanos que lo apoyan, que lo aprecian, y lo más importante, que siente el poder de Jehová que lo levanta. Ahora la pregunta 17. ¿Qué veremos en el siguiente capítulo? Analizaremos la tarea que Jehová le encargó a Ezequiel antes que Jerusalén fuera destruida. Y eso se vería ya en el capítulo número 11. Por ahora tenemos las preguntas de repaso de este capítulo 10, donde dice la adoración pura y usted. La primera pregunta: ¿por qué decían los judíos exiliados en Babilonia que sus huesos estaban secos? Cuando les llegó la noticia de que Jerusalén estaba destruida, ellos se sentían como que habían muerto, como que sus huesos se habían secado por el tiempo que ahora tendrían que pasar, porque se imaginaban que nunca más volverían a Jerusalén. Sin duda la decepción estaba presente en esos momentos. La segunda pregunta: ¿en qué sentido estuvo como muerto el Israel de Dios de la actualidad? Como se ha repasado, llegó la época de la apostasía al comienzo del siglo II, y esto hizo que cayeran en un cautiverio por muchos siglos, haciéndose una comparación de una situación espiritual como que si fueran huesos que estaban secos, dando la impresión que estaría en ese estado por muchos, muchos tiempos. La pregunta 3.
¿Cómo experimentó el Israel de Dios una restauración progresiva y cuándo revivió? Bueno, comenzó esta restauración cuando se empezó a traducir la Biblia al inglés. Aunque fue muerto el iniciador de esto, hubieron otros que siguieron en esta lucha para llegar con la palabra de Dios a las personas que lo necesitaban. Luego vino en la publicación de la Torre del Vigía, que hoy la conocemos como la Atalaya. También hubo algo impresionante para esa época como el fotograma de la creación, que ayudó a ver sobre cómo Jehová intervino en el proceso de la existencia de la vida aquí en la tierra. Y en 1919 empezaron a vivir en un paraíso espiritual. Y esto ayudó a que la verdad se haga pública, que se revele y por supuesto que sea como que estaban reviviendo o como que se habían puesto de pie a actuar ahora sí a favor de las buenas noticias del reino de Dios. La pregunta 4. ¿Qué siente usted al formar parte del ejército grandísimo que predijo Ezequiel? Aunque sin duda esta es una pregunta que exige una respuesta personal, pero sin duda da mucha satisfacción ser parte del cumplimiento de las profecías bíblicas en este tiempo del fin y de otras que también están por suceder. Y esto nos hace anhelar lo que viene más adelante también para el cumplimiento y que Jehová, el nombre de Jehová, se ha puesto en el lugar que le corresponde. Bien, esto es lo que tiene que ver con nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 12 al 18 de julio. Esperamos, por supuesto, repasar un poco más a fondo la información, prepararnos para comentar durante la reunión de entre semana y no olvidarnos de prestar mucha atención a los comentarios también de nuestros hermanos. Sin duda es un estudio que nos va ayudando cada vez más a ver cómo se están cumpliendo las profecías en nuestros tiempos y que somos parte de ello, por supuesto. Esperamos, hermanos, el poder seguir considerando este libro Adoración Pura y, si es la voluntad de Jehová, poder encontrarnos en una próxima ocasión.